a todo el revuelo que hay con la renovación de Lionel Messi, se me ocurrió pensar a dónde podría ir. Yo estoy casi convencido que se va a quedar en el Barça, creo que todo el mundo está así, el Barça está luchando porque se quede, pero todavía es incierto. Justo en este momento, 14 de julio de 2021, es incierto el futuro de Leo Messi. Todavía no sabemos a dónde va, si va a renovar, nada de eso, así que si ves este video cuando Lionel Messi ya tenga club o se haya quedado en el Barça, pues entiende que cuando lo hice, aún todavía estaba como agente libre. Chicos, vamos a ver dónde termina, vamos a ver a qué edad se retira, y se me ocurrió hacer este videillo pues a manera de challenge, como pues mirando más bien como un experimento más bien. Esto no es un challenge, esto es un experimento. Para ello, lo más lógico sería ir de una vez a junio de 2021, es decir que ya he simulado la primera temporada porque Messi termina su contrato por aquí. Ya como hice un simulón, pues por aquí estuve mirando, miren la plantilla, bueno, lo que haya crecido, no le voy a prestar mucha atención a la plantilla. Tal vez para la próxima temporada venda a Firpo como para darle un toque de realismo. Recuerden que Firpo ya es del Leeds, Todibo creo que se fue justo a este mismo equipo, si mal no estoy. Jugadores como Mingueza lo podría prestar, bueno, un Titi, Piqué, etcétera. Me gustaría vender a Piqué. Y a Sergi Roberto. Recuerden que tal vez, solo tal vez, de pronto traiga a los jugadores que ya están actualmente en el club, es decir, a Depay, Kun Agüero, etcétera, como para darle un toque de realismo y para meternos más en la onda de la temporada 21-22, ya que tenemos los kits actualizados. La cuestión es que justo ahora, bueno, estos señores a préstamo, en fin, esto no nos va a interesar mucho. La verdad, la gestión del equipo va a ser muy deficiente porque no me interesa eso. Me interesa ver lo que suceda con este señor, que ahora mismo presentó una solicitud de sesión de transferencia, así que es agente libre a partir de ahora, se puede ir, no voy a hacer absolutamente nada para detenerlo. Tal vez Griezmann lo venda, bueno, eso ya lo voy decidiendo en lo que vamos avanzando en el episodio, así que vamos semana por semana directamente a la temporada, la 21-22, que es la donde realmente empieza a ponerse bueno este episodio. Termina este mercado de fichajes de lo que sería, bueno, la temporada 21-22, y tenemos que, bueno, evidentemente este señor se le venció el contrato y está totalmente libre, pero algo me llamó muchísimo la atención y es que no aparece, o sea, nadie se interesó en él. No lo ficharon, chicos, no ficharon a Messi, y eso me preocupa, tiene un valor de 78 millones, claro, es que con este sueldazo también ofrecer un salario entre 500,000 y 800,000 para poderlo convencer, pues como para darle un poco de realismo a la cosa, es decir, a lo que son, he prestado a Trincao, he vendido a Piqué, bueno, este todavía está en el club, pero yo quise venderlo, he traído a Memphis, como pueden ver, ahí está Depay, perfecto, préstamo, Pjanic también, que suena para irse, pero a la Juve, en este caso, pues vamos a, bueno, se ha ido al City, ya saben que es complicado hacer que justo nos compren los jugadores los equipos que queremos, ¿no? Umtiti, 41.3 millones ha sido vendido, pues suena que Umtiti no está rindiendo al máximo, estos son rumores, ¿no? Bien, Coutinho también se rumorea bastante, pero hacia Leicester City, en este caso lo vendimos al Bayern Múnich, en donde estuvo unas temporadas, ¿no? Una o dos temporadas. Hemos traído a Agüero, como pueden ver, 86 de media, 33 de valoración, perdón, 33 años y 83 millones, ¿no? Muy distinto el valor al que tuvo en la vida real. Este señor también tuvimos que dar 47 millones por Emerson, pero bueno, Eric García, 19 milloncillos. Vendía el Lenglet porque no se pudo solucionar un problema ahí como de que no quería estar, entonces lo vendí por un buen dinero. Tenemos ahí buenos defensas. Presté a Araujo, ojalá llegues muy grande. Griezmann también vendido al Internazionale de Milano. Sergi Roberto, chicos, yo de momento voy a ir al mercado de invierno y voy a estar muy pendiente de qué sucede con Leo Messi, si es que llegan o si es que se va a algún equipo. Let's play. A ver, chicos, aquí tenemos algo muy bueno. Termina el mercado, quiero que miren aquí, estoy en el mercado, acaba de finalizar el mercado, estamos en febrero, sí, correcto. Acaba de finalizar el mercado de invierno de esta temporada 21-22. Tenemos una gran noticia y es que Lionel Messi está comprometido a jugar toda su carrera en su club actual y no está considerando ser transferido. Ojo al dato, le dieron el número 13 a la Pulga. Llega a mitad, o sea, duró casi 6 meses, bueno, 6 meses, una temporada, media temporada sin equipo, y bueno, al fin el Chelsea decidió pagar su
bueno, su salario, ¿no? Porque básicamente su salario tal vez era su gran problema, pero en este caso, bueno, dice que tiene un salario de 230,000, bueno, muy normalito, su valoración global 89, ya ha caído 4 unidades y tiene 34 años. Bien, vamos a finalizar esto y veamos qué sucede. Veamos aquí qué tal le fue a Messi en esta temporada con el Chelsea, un 10º lugar, bastante mal para el argentino en su nuevo club. Esto lo quería ver, chicos, pero no sé, pues bueno, no, por desgracia creí que podíamos ver los goleadores de otras ligas, pero no, solo podemos ver la tabla de posición de otras ligas, pero bueno, no estoy muy seguro si se puede ver el goleador. Al menos, bueno, quería ver si fue Pichichi, pero bueno, en fin, era algo que me intriga saber, de hecho. Pero aquí vemos que todavía sigue en el Chelsea, pues está dispuesto a terminar su carrera aquí. Veamos en qué año se retira, a los cuántos años se puede retirar este señor. Voy a terminar esto, voy a dejarles a la plantilla porque sé que esto no tiene mucho que ver, pero sé que les encanta. Mire, Agüero con 88 recuperando su nivel brutal. Depay, excelente, Alba, Emerson, pero bueno, vamos directamente, acaba de terminar la segunda temporada, vamos para la tercera y pues evidentemente este episodio, yo creo que esto se va a acabar, este episodio se acaba en el momento en que Messi se retire, no sé en qué año se vaya a retirar, pero bueno, en fin, ya veremos. Chicos, finalizamos en lo que sería tal vez la tercera temporada. Nuestro personaje sigue evidentemente en el Chelsea. Este jugador está comprometido a jugar toda su carrera en su club actual y no está considerando. Muy bien, parece ser que definitivamente este señor se va a retirar aquí, pero no va a ser en esta temporada. Ya tenemos claro en qué equipo probablemente va a terminar su carrera. Lo que no sabemos aún es en qué o de qué edad se va a retirar. Continuemos. Chicos, finaliza esta temporada, pero tenemos que este señor ya ha caído, bueno, a 82 de valoración global, sigue jugando al fútbol. Me gustaría aceptar la oferta, tal vez si me llegara de este club para poder tenerlo más de cerca y vigilarte, muchacho, vigilarte más de cerca, porque, bueno, aquí realmente no sabemos si está en la selección, creo que en la selección no está, voy a ver estadísticas. Veamos, wow, por aquí tenemos algo interesante y es que el Chelsea se llevó la liga. Qué bueno por el Chelsea. Bueno, por aquí podemos ver que Messi estuvo muy cerca de conseguir una Champions. Debí ver esto en la temporada anterior, a ver si Messi consiguió una Champions, pero bueno, no, lo olvidé y aquí por poco lo consigue, ¿no? Aquí tal vez podamos ver algo de la selección argentina. Sí, señor, tenemos todavía aquí a Martínez, Benítez, González, debe ser Nicolás González, Icardi, Dybala, no, De la Vega está por aquí, también Martínez, Lautaro debe ser, pero yo creo que Messi ya no ha sido convocado y debimos ver esto en la temporada anterior, pero bueno, no caí en cuenta, chicos. No está por aquí invitado Lionel Messi para la selección, ya no está siendo convocado, como pueden ver, con los 37 años que tiene. Finalicemos esto y veamos si en la próxima temporada, si me llega una propuesta por parte del Chelsea, la tomo y veo que, bueno, si Messi todavía está con nosotros. Hemos iniciado esta temporada, y bueno, aquí al menos podemos ver que Messi no se ha ido. Ahí está, 37 años, 82 de media, así que pues creo que continúa con nosotros. Lo hemos conseguido, por fin, aquí llegó a aceptar la oferta. Perfecto, confirmar. A ver, chicos, vamos a dirigir ahora sí al Chelsea. Veamos qué sucede con este club, pero bueno, realmente eso no nos interesa mucho. ¿Qué plantilla tiene ahora mismo? Werner, muy chiquitín, 87. Lionel Messi es titular, pero tiene 78. Un jugador para los libros de historia. Pero no está tan mal la media tampoco. En fin, finalicemos. Y vamos una última temporada hasta que él se retire, ¿no? Pues me imagino que hasta ahí va la cosa, ahí va Mesobas. Increíble, chico, Mesobas, ahora el técnico del Chelsea. Y aquí vamos a seguir más de cerca la carrera de... No quería hacerlo, pero creo que es la mejor forma de estar pendiente al momento justo en que se retire. Chicos, aquí ha iniciado esta siguiente temporada, pero tenemos un detalle y es que este señor se le vence el contrato en 10 meses. Así que probablemente quede, porque pues no le voy a refrendar, bueno, no le voy a renovar el contrato. O no sé qué hacer, dejarlo, no podemos renovarlo porque lo que queremos saber es dónde termina su carrera y al parecer no va a ser aquí en el Chelsea, porque yo no les voy a renovar el contrato. Ay Dios, aquí sí ya se sale un poco de contexto el episodio,
porque chicos, vamos directamente al final de la temporada. Wow chicos, nuestro paso por el Chelsea acaba de terminar. Estuve simulé y pues me despidieron. No hay nada que hacer. Wow. Solo me puedo ir al Blackburn Rovers, perdón, que no sé ahora mismo dónde esté. Evitar el descenso, dice ahí. No sé en qué posición esté, en qué liga esté. La cuestión es que, bueno, no importa mucho. Y pues nada, vamos a continuar. ¿En qué fecha estamos aquí? Ya estamos finalizando, estamos en marzo. Veamos qué tenemos o qué podemos hacer con No vamos a mirar la plantilla ni nada de eso. Nos interesa mirar en qué momento se va a retirar Lionel Messi. ¿Y creo que me echaron? Sí, creo. No lo puedo creer. Me despidieron nuevamente, chicos. 2 despedidas. ¡Qué locura! Vamos ahora con este quiz para Rangers. No puede ser, pero hombre, lo que tenemos que hacer para poder ver el fin de la carrera de Messi, de Lionel Messi, chicos. ¿Cómo está terminando Lionel Messi? A ver, 24, podemos ofrecer directamente, tenemos que ofrecer un salario entre 24. O sea, quiere decir que está como agente libre, básicamente, es del Chelsea, no le han renovado el contrato, es lo que tratan de decirnos ahí, ¿no? ¡Wow! No puedo creerlo. A ver si pudiéramos terminar su carrera en el Queen's Park Rangers. No, pero no lo creo. Vamos a dejar que la inteligencia artificial sea la que haga todo, ¿no? La que pronostique el final de la carrera. ¡Wow! Vamos a finalizar aquí, a ver. Muy seguramente. Aquí termina. Veamos en transferencias central. Lionel Messi, edad 39 años. Podemos acercarnos a este jugador directamente. Tendremos que ofrecer un salario entre 28 y 45 mil para convencerlo. ¡Wow! ¿Será que acepta jugar con nosotros? No lo sé. No, porque digo que iba a terminar en el Chelsea. Tenemos 2 opciones: o ficharlo o definitivamente finalizar esta temporada y dejar, si para la próxima no apareces, porque se retiró. Entonces tengamos muy en cuenta esto. 39 años se retira Lionel Messi. Eso es lo que creo, porque no estoy muy seguro si para la próxima temporada esté con 40 años esté disponible. Pero vamos a arriesgarnos a ver qué pasa. No lo vamos a fichar. Aquí sé que lo pudiésemos fichar, pero pues no tiene mucho sentido, porque entonces ya no estamos dejando que la inteligencia artificial haga su trabajo, que es la que está prediciendo el futuro, el final de la carrera del más grande o de uno de los más grandes del fútbol de todos los tiempos. Bueno, aquí ni siquiera me había fijado. Creo que esta cuál es, chicos, ya ni lo recuerdo. Esta es la segunda división, no está la tercera división del fútbol inglés, la League One. Veamos, vamos a buscar si está Messi por acá. Efectivamente no están, busquémoslo bien. Chicos, aquí tenemos la gran sorpresa. Se ha retirado Lionel Messi con 39 años. Esto es lo que pasó con este señor. Ya como 2 temporadas atrás lo habían dejado de llamar a la selección y pues bueno, aparentemente, según este episodio, Messi podría ir al Chelsea y terminar su carrera deportiva en ese club con 39 años, casi tirando a 40 tal vez. Bien, chicos, aunque lo pudimos haber fichado, pero pues eso ya se salía del contexto. Yo creo que lo vamos a dejar hasta acá porque finaliza esto. Espero les haya gustado el episodio, espero lo comenten, dejen un poderoso like. Espero que, hombre, evidentemente Lionel siga en el Barça. Me encantaría que terminara su carrera ahí. Pero pues, hombre, no olviden que esto es solo entretenimiento. Sin más, yo me despido. Poderoso like. Si quieren estar al tanto de lo que sucede con Lionel Messi, vayan a mi canal de Food Shorts, que allá estamos hablando de fichajes y muchas cosas de FIFA 22 para que estemos al tanto de todos. Vayan a ese canal, suscríbanse si les gusta y también, si no están suscritos en háganlo ahora mismo. Sin más, me despido. Poderoso like. Adiós.